empezar, Paco. Podemos empezar, ¿verdad? Y aprovechamos bien el tiempo. Sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a esta sesión a los que nos atañe mucho y compartimos nuestra pasión por la fibrilación auricular, pues la teníamos deseando realizarla hace bastante tiempo, esta jornada, que por las circunstancias pues la estamos haciendo a través de una webinar, pero que bueno, no deja de ser un estímulo más para seguir hablando y trabajando en el campo de la fibrilación auricular. Yo soy Francisco Ruiz, soy médico de urgencia del Hospital de Balmes y bueno, me enorgullezco de coordinar el grupo de arritmias y síncope de SEME Andalucía. Decía que estas jornadas hace tiempo que las estábamos intentando montar justo antes del inicio de la pandemia. Allá por enero del 2020 tuvimos nuestra última reunión en Cádiz y teníamos previsto para marzo tener esta jornada. No pudo ser, se fue demorando después porque bueno, el COVID copó todo y ahora que estamos intentando volver a la normalidad, pues hemos retomado con esta actividad. Está mayoritariamente formada por el grupo de arritmias, como digo, con componentes del grupo de arritmias. Todos han participado. Desgraciadamente no todos podían verse reflejados específicamente en las ponencias, en las presentaciones, pero el conjunto ha sido labor de todos. Y quiero decirlo y quiero dejarlo así, ¿no? Que al final son unos cuantos los que damos la cara, pero detrás está todo el grupo de trabajo de nuestra sociedad. Además, contamos este año con la participación del doctor Alejandro Pérez Cabeza, que es cardiólogo del Clínico de Málaga y es el coordinador del grupo de arritmia de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Yo voy a compartir mi presentación inicial antes de dar paso. Eso es. Bueno, como decía, formamos parte del grupo de arritmia síncope de SEME Andalucía. Hemos tenido la colaboración de la alianza Bristol-Pfizer y hemos conseguido, no con muchos créditos, pero bueno, lo suficiente para que sepan ustedes que la actividad está acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Este es el grupo, parte del grupo, faltan ahí algunos buenos elementos que no pudieron venir a Cádiz en aquel momento. Y lo que planteábamos era precisamente realizar una jornada que fuese eminentemente formativa, que pudiéramos expresar en ella las actualizaciones últimas de las guías de prácticas clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología y de la ERA del 2021, y que fuese dirigida a todos los médicos que trabajan con la fibrilación auricular, independientemente del nivel asistencial en el que se atiende esta patología. Nuestros objetivos iniciales fue, como he comentado, plantear las últimas novedades de las guías de práctica clínica. Queríamos expresar el manejo de la fibrilación auricular en los perfiles más comunes, en el sentido de los más comunes y quizás en los que en muchas ocasiones nos dan o nos plantean algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fibrilación auricular en el paciente mayor, el tema de la fibrilación auricular en la insuficiencia renal, el manejo integral de la fibrilación auricular, qué hacemos cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular y cardiopatía isquémica en cuanto a la doble antiagregación, la anticoagulación, qué hacemos con las estrategias de anticoagulación, las complicaciones hemorrágicas, qué planteamiento podemos hacer en pacientes anticoagulados que sufren un traumatismo craneoencefálico. Bueno, pues todas estas cuestiones pretendemos darle respuesta a lo largo de estas 3 jornadas que vamos a tener. Las 3 jornadas se dividirán, como hemos dicho, en 2 sesiones, en 2 ponencias en cada una de ellas. Hoy empezamos con la primera, que contaremos con la doctora Amparo Fernández de Simón del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde nos va a hablar sobre el manejo de la fibrilación auricular en el paciente mayor. Y a priori he tenido ocasión
de atender su charla y la verdad que me parece que la tiene bastante bien enfocada y sobre todo muy práctica, ¿no? Que tenemos muchas lecciones que aprender. Le seguirá luego el doctor José Carlos García Ortiz del Hospital Universitario de Jerez, hablando también de otro gran binomio importante y complicado a la hora de manejar, sobre todo la anticoagulación, como es fibrilación auricular e insuficiencia renal. El lunes que viene contaremos con el doctor Alejandro Pérez Cabeza para comentarnos cómo manejar la fibrilación auricular en pacientes que coinciden con un síndrome coronario agudo. Le seguirá después el doctor Ángel Álvarez Márquez del Hospital de Valme sobre temas de anticoagulación y, como he comentado antes, específicamente qué hacemos con los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico y están anticoagulados. Y el lunes 24 será la tercera sesión, que no menos importante por ello, en el que la doctora María José Marchena del Juan Ramón Jiménez de Huelva nos hablará del control de lo más básico y universal. O sea, lo que hemos pretendido es decir, ¿qué tenemos que hacer en un paciente? Que es la mayor parte de los pacientes lo vamos a encontrar. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente que tiene una fibrilación auricular en cuanto al control de ritmo y el control de frecuencia? Y terminará la jornada la doctora Coral Suero Méndez del Hospital de la Sarquía de Vélez, Málaga, haciéndonos una revisión de la atención integral del paciente con fibrilación auricular. Creemos que con esto vamos a dar cabida a todos, como hemos dicho antes, a todos los niveles asistenciales que atendemos a los pacientes con fibrilación auricular y sobre todo dar respuesta a algunos elementos que nos complican el día a día cuando manejamos este tipo de pacientes. Yo os invito a que disfrutéis de las charlas. Como hemos disfrutado, hemos puesto muchísima ilusión, muchísima pasión en ella y espero que sea del agrado. Una vez que terminen las charlas, tendremos luego tiempo suficiente para, si tenemos ocasión, para un caso clínico y para el debate. Así que, Amparo, si te parece, podemos empezar con tu presentación en cuanto al manejo del paciente mayor y que tiene una fibrilación auricular. Muchas gracias a todos. Dejo de compartir. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Es verdad que el grupo de arritmias de SMS Andalucía es un grupo al que yo pertenezco y al que adoro profundamente y que hay gente absolutamente maravillosa y que trabaja muchísimo. Entonces, como el título que me diste era muy, muy largo, ¿no? Digo, bueno, yo no voy a leer el título tan largo porque creo que hay una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y ahora mismo, pues nosotros nos enfrentamos con una población que dice llamarse anciana, pero que evidentemente no tiene nada que ver a la población anciana de hace unos años. Con lo cual, el control de su vida no lo tenemos nosotros, sino que lo tienen realmente ellos, porque tienen la capacidad y las posibilidades. Y lo primero que me gustaría mostraros es cuál es la dimensión del problema, la magnitud del problema. Y es verdad que la FA realmente sí que es un problema de salud. Y esto de las nuevas guías que han salido en el 20 de la ES, es verdad que fijaros, hay una prevalencia que es prácticamente la población española, o sea, con casi 45 millones de pacientes y además están la mayoría están concentrados en la zona occidental, ¿no? Que es donde, ¿no? en la población occidental, que es donde estamos nosotros, y fijaros que además España está en naranjita, o sea que tiene una prevalencia de casi 900 por cada 100.000 habitantes, o sea que realmente es un problema de una magnitud muy importante. Pero he señalado otras dos diapositivas porque fijaros una cosa, lo que se proyecta tener en los pacientes que tienen entre 65 y 79 años, fijaros que la línea es plana. Y es verdad que el total hay un aumento que prevé que haya casi hasta 12 millones en el 2060, ¿no? Que eso ya, desde luego, ya no lo veremos nosotros ni tendremos que trabajar. Pero ese incremento se ve porque fijaros cómo se separan las líneas en los pacientes mayores de 80 años. O sea que realmente el grueso de pacientes tratados con fibrilación auricular que vamos a tener van a ser pacientes
de mucha edad, con lo cual tenemos que empezar a tener claro esas ideas. Y además esto se da porque el riesgo de FA va en paralelo con la carga de los factores de riesgo. Y fijaros en esta otra diapositiva, como a partir de 80 años los factores de riesgo aumentan, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo interesante es la prevención. Quiere decir que nosotros no tenemos que dar calidad de vida, y esto me lo vais a oír repetir, sí, no tenemos que dar años de vida, sino calidad de vida. Y esto es tremendamente importante cuando estamos hablando de los ancianos, de la fibrilación auricular y de la anticoagulación. Esto, fijaros, es un poco para demostraros que en todos los estudios que se han hecho en España coincide exactamente lo mismo. O sea, los mayores de 80 años, la prevalencia aumenta de forma exponencial, ¿de acuerdo? Hasta ahí, todo bien. Sabemos que es un problema, y ahora, ¿quién consideramos un paciente anciano? Bueno, pues fijaros, lo que dice la Real Academia de la Lengua es una persona de mucha edad. Y mucha edad tienen las 3 fotografías, los pacientes las personas que aparecen ahí tienen mucha edad y evidentemente sus características clínicas y personales son totalmente diferentes. Quiere decir que no es un grupo homogéneo, es un grupo muy diferente, que tenemos que tener actitudes diferentes y tenemos que tener claro muchas cosas, ¿no? Y entonces, aquí esto me ha parecido muy interesante porque ya en el 90, que es hace 30 años, ya se decía que la comunidad médica se debía de enfrentar a que la población creciente, la mayoría de la población a la que van a tratar, son personas mayores vulnerables, ¿vale? O sea, que son con múltiples problemas de salud, y entonces no solamente podemos ver la edad biológica, sino que tenemos que tener muy claro otros conceptos que además son a su vez diferentes, que es la comorbilidad, la fragilidad y la discapacidad, ¿vale? Entonces, esas condiciones de salud tienen una definición que es diferente, que la pongo ahí porque no es el momento, pero que la tengáis, y que además tienen unas implicaciones en la atención médica también diferentes por sí. Pero además, en el paciente anciano, fijaros en este estudio que es muy interesante, yo puedo tener un paciente anciano de 93 años que solo sea frágil, o puedo tener uno que solo sea discapacitado, o que sea discapacitado y frágil, o que lo tenga todo. Quiere decir que los grupos no solamente son por edad, sino que sus características lo hacen complejos. Esto realmente genera mayores dificultades a la hora de tomar decisiones, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es lo que hay y es a lo que nos tenemos que adaptar. Como era de fragilidad, dije, bueno, voy a poner la definición, ¿no?, para que se vea. Y realmente hay que tener en cuenta una cosa: la fragilidad solo dice la disminución de la reserva funcional, ¿vale? Y que es vulnerable a efectos adversos, pero no dice nada de que, bueno, pues que sean pacientes a los cuales no tengamos que hacer nada. Y que además, por encima de, cuanto más mayores, por encima de 85 años, la fragilidad es una cosa que es muy frecuente, inmensamente frecuente, ¿vale? Y entonces ya empezamos con las escalas. Hay múltiples escalas para la fragilidad. Estas 2 escalas que os pongo aquí son las que un poco han sido más válidas en las áreas de urgencias. Yo no sé vosotros, pero yo ya no me caben más escalas. No me caben más escalas. O sea, yo creo que esto lo tenemos que tener en la recámara, que en un momento de conflicto, de decidir si hacer o no hacer, podemos atenderlas, pero luego yo creo que hay que poner también mucho sentido común y hablar mucho con los pacientes y los familiares. Vamos a intentar, ya que tenemos una magnitud del problema muy importante, ya que sabemos que los ancianos no es una población homogénea, que es una población muy heterogénea, que tiene diversas características, vamos a ver una serie de consideraciones iniciales para ver qué hacemos con ellos. Y entonces hay una cosa muy importante, es que el riesgo individual en los pacientes mayores es mucho más alto que en los pacientes jóvenes. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero claro, cuando empiezas a ver cómo anticoagulamos, nos vemos que las tasas de anticoagulación en estos pacientes que tienen mayor riesgo son peligrosamente bajas. Pero fijaros, es incluso hasta un 30% en personas mayores. Estos son en varios estudios. Hay incluso un estudio, el belga 2, que es hasta el 50%. Quiere decir que no estamos anticoagulando a nuestros pacientes mayores. Otro grave problema. Y además, en estos pacientes, cuando tienen FA, tienen un peor pronóstico, tienen más efectos adversos y además se mueren más. Luego, algo estamos haciendo mal y voy a intentar convenceros y a ver si consigo que, bueno, que bajemos ese porcentaje del 30% que está en datos relativamente recientes. Pues
hay una paradoja. Mayor riesgo tromboembólico y menor anticoagulación. Fijaros, ellos suben y nosotros bajamos. Fatal. O sea, porque nosotros tenemos que ir en paralelo. Luego vamos a intentar solucionar esto. Esto es un poco para ver que el grupo de arritmias a nivel nacional ha hecho varios estudios, ¿no? Y en todo se confirma esta idea. Fijaros el Emergaz, que es uno de los más recientes, solamente se anticoagulaba el 39% de los mayores de 80 años, ¿veis? Esto se confirma incluso en otros estudios extranjeros, o sea que cada vez cuanto más mayor es el paciente, menos anticoagulamos nosotros. Este, que es un estudio muy bonito de los canadienses, lo que hace es medir dependiendo de cómo aumenta el score del Hasblé o de una escala que tienen ellos para hacer la medición de la fragilidad, resulta que anticoagulamos a los pacientes que tienen CHAP bajitos, pero cuando empieza a tener Hasblé, que es la posibilidad de mayor sangrado, dejamos de anticoagular al paciente. Y cuando el paciente es más frágil, también dejamos de anticoagular. Luego, la edad aumenta poderosamente el riesgo tromboembólico y otra consideración que quiero hacer aquí, que es otra pata de la intervención, y es que también aumenta el riesgo hemorrágico. Y eso yo creo que es una de las grandes razones que hacen que nosotros nos paremos. Luego, hay que tener una consideración, es un problema grave, es un problema de una magnitud importante, son poblaciones heterogéneas, tienen mucho riesgo tromboembólico y mucho riesgo hemorrágico. Quiere decir que tienen un mayor riesgo absoluto, con lo cual es normal que a veces nosotros tengamos dificultades a la hora de hacerlo. Pero yo aquí os quiero convencer para recalibrar la balanza. Esta frase me parece preciosa, dice: la prevención del ictus ocupa un lugar central en los resultados y beneficios para el paciente, que aumenta la esperanza de vida, mejorando la calidad de la misma y permite una mayor autonomía y mayor funcionamiento social. Luego hay que recalibrar la balanza. Incluso en las guías nuevas del año 20 de la ES, los pacientes más ancianos o pacientes de alto grupo, incluso con mayores de 90 años y con deterioro cognitivo y demencia, podrían beneficiarse del tratamiento con anticoagulantes orales. O sea, que quiere decir que ya están empezando a decir que debemos hacerlo en este tipo de pacientes. Y entonces ahora yo he intentado analizar un poco las razones por las que no prescribimos y voy a intentar darle la vuelta a la tortilla. La primera que vamos a ver es el miedo al sangrado, que hemos empezado a hablar, y la prescripción de aspirina en lugar de anticoagulantes orales, que fijaros que parece que eso no se da, pero hay estudios en los cuales casi por encima del 50% de aspirina mayores de 80 años en un año. O sea, y esto es relativamente actual, es del 2019. Quiere decir que todavía seguimos utilizando la aspirina pensando que hacemos algo por los pacientes. Y entonces, contra el miedo al sangrado y la utilización de la aspirina, voy a poneros esto. O sea, no, en las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación oral no dice nada, nada más que si hay una hemorragia activa grave. O sea, activa y grave. Es la única contraindicación absoluta, que el resto de los sangrados no es una contraindicación absoluta. Y además ya venían diciendo que los antiagregantes plaquetarios en monoterapia son ineficaces para la prevención del ictus en la fibrilación auricular, y ahora además dicen que también no solamente que no son eficaces, sino que además pueden ser perjudiciales. O sea, que tenemos un problema. Con lo cual, además, se ha visto en estudios que tenemos herramientas para minimizar el sangrado, y se ha visto que en pacientes en los cuales se hace un seguimiento, se disminuye incluso un 25% el riesgo de hemorragia en los pacientes que tienen anticoagulación. O sea, que quiere decir que nosotros tenemos manejo, que no hay contraindicación absoluta y que la aspirina no nos vale como complementario. Luego viene la historia de las caídas, ¿no? Como los ancianos se caen y están anticoagulados, yo no lo anticoagulo. Bueno, este es el artículo, el famoso artículo en el cual habla de que se tiene que caer el paciente 295 veces en un año para que el efecto beneficioso de la warfarina sea superado porque yo no lo anticoagule por caídas. Tuvo un éxito total y absoluto, ¿no? Es un trending topic porque, claro, nosotros decíamos, pero ¿cómo ha calculado eso? Bueno, pues lo calcula por un modelo analítico de decisión, ¿no? Pero sí que es verdad que ese artículo lo recogen las guías, la del 18 de la ERA, ¿no? Que vuelve a citarlo, y además dice una cosa, y es que los mayores de 65 años
tienen un 2% de riesgo de caídas al año. Pero fijaros una cosa, solamente 5% tienen como resultado fractura y hospitalización. O sea que incluso teniendo los 295 veces las caídas, no, ninguna son tan importantes, o sea, no hay un porcentaje no muy importante, con lo cual realmente no es justificación. Y en las guías nuevas del año 20, vuelve, saca un poco porque vuelve a incidir en lo mismo, y dos estudios, análisis específicos de los pivotales, son dos subestudios, el Engage AFTIMI, que dice que hay mayor reducción de riesgo absoluto de hemorragias en pacientes con mayor riesgo de caídas con edosaban, y el Aristóteles, que la seguridad y la eficacia de apisaban frente a antagonistas de la vitamina K no se vio afectado por el efecto de las caídas. O sea, que quiere decir que ya empezamos a ver evidencias que las caídas no tienen una relación con la anticoagulación y que nosotros además anticoagulemos con anticoagulantes orales directos. Ahora viene otra parte muy bonita, es la duda sobre la utilidad dependiendo de la edad biológica o de la fragilidad o la demencia, la discapacidad. Fijaros, en las guías de anticoagulación del 2018 dice una frase que es muy clara, o sea, todos los pacientes ancianos es mejor anticoagularlos que no anticoagularlos. Y si los anticoagulamos, es mejor hacerlo con anticoagulantes orales directos que frente a vitamina K. Lo deja muy claro. Ya esto no tiene más explicaciones, ¿no? Porque además se ha demostrado por activa y por pasiva. Las guías del 21 también de la ERA vuelven otra vez a decir exactamente lo mismo. Y además hacen un análisis de 27.000 pacientes ancianos que se han hecho estudios. Quiere decir que debemos anticoagular, que si anticoagulamos con algo, y que la fragilidad, por ejemplo, fijaros aquí, lo único que tenemos que hacer es potenciar la prevención primaria y secundaria como implicaciones en la atención médica, lo cual quiere decir que lo que tenemos que hacer es tomar una actitud activa frente a estos pacientes. Y hay una parte interesantísima, porque esto a mí es una cosa que yo no tenía muy clara y no sé si os voy a intentar convenceros a vosotros. Estos artículos son muy buenos porque dicen que en este primero que la fibrilación auricular es independiente, es un factor de riesgo independiente para la producción de demencia en general y de Alzheimer en particular. Quiere decir que un factor de riesgo para tener demencia. Y en las guías luego después dice que los pacientes que están más tiempo en rango terapéutico bajo tienen también más riesgo e incidencia de demencia. Luego hay otro muy bueno que dice que, o sea, en el anterior, fijaros un poco, uno, la FA es causa y además el tratamiento previene la demencia. Si queremos conseguir una calidad de vida, no solo en años, sino en calidad de vida, pues evidentemente aquí es otra de las razones, ¿no? Y este también apoya el siguiente, que sugiere que la anticoagulación temprana en los pacientes podría ayudar a prevenir el hecho de tener una demencia. O sea, que si nosotros vemos un paciente anciano con fibrilación auricular, podemos, anticoagulando, empezar a prevenir una demencia, ¿vale? Y en las nuevas guías, las guías del 2018, dice que en el tema de la demencia hay que tener una consideración especial y es la adherencia al tratamiento. Evidentemente, los pacientes dementes tienes que asegurar que haya un soporte social, familiar y del entorno que permita el control de la anticoagulación. Eso sí que es una cosa que hay que tener muy clara antes de decidirse a iniciar una anticoagulación. Y luego después otra cosa que se decía muchas veces que no estaba claro porque los estudios estaban hechos en pacientes jóvenes y no en pacientes ancianos. Bueno, pues ya no es, eso no es verdad. Fijaros, en esta revisión, que es está publicada en la Revista Española de Geriatría, fijaros el volumen de pacientes en los cuales se han estudiado en pacientes mayores de 75 años, incluso muy ancianos. Quiere decir que si esto no es válido, o sea, en estos 5 grandes estudios pivotales hay un porcentaje muy alto de pacientes que se han incluido en los mismos, con lo cual los resultados son válidos también para pacientes ancianos. Y esto, fijaros que es un metaanálisis sobre anticoagulantes directos y antivitamina K, que es muy representativo porque fijaros
cómo disminuye la hemorragia intracraneal. O sea, que no solamente tenemos que anticoagular, sino que tenemos que anticoagular con anticoagulantes orales directos porque el beneficio es muy, muy importante. Y este es en datos de vida real, que además es muy curioso porque diferencia incluso en mayores de 90 años, ¿vale? Y fijaros, en estos mayores de 90 años, en todos está a favor de anticoagulantes orales directos y fijaros, en los mayores de 90 años, la disminución que se produce de hemorragia intracraneal. O sea, que yo creo que si esto nos convence, bueno, pues si esto no nos convence, lo que hacemos ahora es que a mayor riesgo trombótico, fijaros cómo desciende la anticoagulación cuanto más edad tiene. O sea, craso error, no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Y ahora, una vez que ya tenemos decidido que son los anticoagulantes orales directos, nuestros fármacos de elección, vamos a ver si hay comparaciones indirectas. No hay comparaciones indirectas ni en jóvenes ni en ancianos, y no creo que no las vaya a ver. Entonces, directas, solo son comparaciones indirectas. Entonces, un poco aquí, dependiendo de cómo se estudie, de cómo se haga, es a veces difícil sacar conclusiones extremas, pero yo creo que algunas ya se empiezan a sacar, ¿no? Y entonces, en este, que es una revisión y sistemática y un metaanálisis, y tiene casi 500.000 pacientes, incluidos mayores, o sea, pacientes mayores, pues está claro que dice que tiene un riesgo de menor riesgo de hemorragia intracraneal y hemorragia fatal, evidentemente, y que el análisis de la seguridad varía dependiendo de los agentes, o sea que no todos son iguales ni no todos valen para todo, ¿no? Y entonces, pues en este caso concreto, hablaban de que el dabigatran y el rivaroxaban tienen más riesgo de sangrado mayor que apisaban y rivaroxaban más que dosaban. Esa es una de las conclusiones que sacan durante la lectura que no la sacan en la conclusión total, quizá porque sea muy directa, ¿no? En esto que es también en vida real, que es sobre una base de datos del Medicaid, en este caso ahí no se incluyó a edosaban y aquí rivaroxaban tampoco sale muy bien porque en la hemorragia mayor pues es el que es menos eficaz, pero todos en general son más eficaces que los antivitamina K, con lo cual iniciar una anticoagulación en un anciano ahora mismo con antivitamina K no tiene una indicación clara. Y hay una cosa con el riesgo hemorrágico que esta diapositiva me ha resultado muy interesante, que es de las nuevas de la ES, y que con el riesgo hemorrágico hay factores no modificables, modificables, potencialmente modificables y modificables. Entonces, en el anciano es súper importante la elección de las dosis adecuadas con anticoagulantes orales. O sea, que si nos ponemos a una actitud activa y ponemos la tendencia muchas veces es porque el anciano, por el hecho de ser anciano, no ponemos las dosis adecuadas. Y fijaros, ahora después hablaremos, lo importante que son las dosis adecuadas, porque si no ponemos las dosis adecuadas no estamos preveyendo el riesgo trombótico y seguimos teniendo un riesgo hemorrágico. Luego, esos factores modificables son muy importantes. Y este es un estudio, la revisión que ya os mostré antes también de geriatría, que la pongo aquí porque es muy llamativo, porque dice que en urgencia se puede pasar directamente al siguiente apartado. Nosotros en urgencias, un paciente mayor de 75 años no podemos pasar a ponerle claramente, pasarle todas las escalas porque es muy complicado, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer unas buenas historias clínicas y mucho sentido común. Y esto, bueno, pues evidentemente Habless y las complicaciones hemorrágicas recientes las tenemos en cuenta y luego ya nos hablará José Carlos de cómo sigue luego después por aquí. Se moja en esto, que los nonagenarios o centenarios, que también los hay, bueno, pues ellos dicen que como primera opción sería el apisaban, en este caso a dosis reducidas de 2,5 cada 12 horas, y en la segunda opción el edosaban de 30 cada 24 horas. Esto puede ser discutible porque hay pacientes nonagenarios que están prácticamente perfectos, ¿vale? También se mojan un poquito aquí, que yo creo que es importante, los antecedentes de hemorragia mayor que no sean intracraneal ni gastrointestinal. Como primera opción aparece apisaban y como segunda opción aparece edosaban. Y luego después veremos la dosis adecuada. Y en el caso de hemorragia gastrointestinal, que es importante,
Aquí estaría Apisaban y fijaros que la dosis, estoy yo señalando con el dedo y vosotros no me veis, la dosis son dosis completas excepto en esta serie de criterios y dosis completas excepto en dos series de criterios, ante hemorragia mayor o ante antecedentes de hemorragia gastrointestinal, ¿vale? En Apisaban más de 5 y en Dabigatran de 110 en las de gastrointestinal porque hay varios estudios en los cuales es este el resultado. Y mirar una cosa, la edad por sí sola no es indicación de reducción de dosis. A mí esto, yo no sé si os convenzo para que lo anticoaguléis, por favor, una vez que lo hagamos, una vez que tenemos decidido todo el proceso, pongamos la dosis adecuada. La edad por sí sola no es indicación de reducción de dosis. Solamente podemos reducir la dosis con edad mayor de 80 años cuando utilicemos el Dabigatran, pero fijaros, al menos dos de estos tres criterios, o sea que no solamente la edad es indicación de reducción de dosis y exactamente aquí no hay nada y aquí no hay nada, ni en el Osaban ni en el Rivaroxaban. Quiere decir que la edad no significa reducción de dosis. Con lo cual, un poco para resumir, no hay que comparen diferentes. Yo no os puedo decir cuál es el mejor porque yo creo que todos son válidos y luego hay diversas características. ¿Cuál es el mejor para una serie de cosas? No hay nada que compare uno y otro. Lo que sí es muy importante cuando iniciemos es el cumplimiento terapéutico. Es muy importante, de verdad, ajustarse los criterios de reducción de dosis, no solamente por la edad, y después seleccionar el fármaco y la dosis individualizada y cuidadosa. O sea, esto hay que tener un poquito de criterios y empezar a buscaros, dependiendo de determinados pacientes, cuál es el anticoagulante mejor. En los ancianos yo creo que hay una serie de anticoagulantes que después lo discutiremos, que para mí yo creo que se ajustan más al perfil y hay que tener unos criterios geriátricos y luego después tener las preferencias del paciente y los cuidadores, que hay que empezar a preguntarlos si realmente quieren y si realmente pueden hacerlo, ¿vale? Y ahora viene la otra gran pregunta, ¿cuándo no anticoagulo? ¿No? Porque es verdad que hay veces que no hay que anticoagular. Bueno, pues pacientes con cáncer o con un sangrado mayor, estos no se deben anticoagular, con un sangrado activo en ese momento, ¿vale? Y los pacientes que tengan una esperanza de vida menor de 6 meses. Eso hay fórmulas para hacerlo, pero evidentemente esto es utilizar un poco el sentido común. Y cuando ya lo tienen, ¿cuándo lo quitamos? Bueno, pues mira, plantear la retirada a veces es muy complicado. Y yo aquí voy a abrir una interrogación, porque plantear la retirada significa que los pacientes van evolucionando en el tiempo y los pacientes tienen unas características cuando se anticoagula y otras cuando no. Pero uno dice, bueno, pues si tiene una atención primaria, ¿por qué no se deja de anticoagular en atención primaria? Porque yo creo que es como los cribados, o sea, cuando aparece el problema es cuando hay que atajarlo. Y muchas veces los pacientes no se mueven de su domicilio hasta que no tienen un problema o una hemorragia o tienen una neumonía y entonces nosotros podemos ver y plantearnos la retirada. Lo que ocurre que no hay ahora mismo ningún criterio estudiado científicamente en urgencias, que yo creo que es un área de investigación que se puede hacer, igual que estamos diciendo cuándo hay que ponerlo, ¿no? Igual tenemos que empezar a decir criterios en el área de urgencias para que nos den un soporte, ¿no?, científico de cuándo retirar los sacos. Y evidentemente, pues está el principio de autonomía, ¿no?, y el principio de beneficencia, que son los que tienen que hacerlo. O sea, si tenemos un paciente encamado sin relación con el medio y que se puso anticoagulantes y ahora ya no tiene ningún sentido, pues se debe plantear a la familia. O sea, que yo creo que estas cosas son serias y si quieres las discutimos un poquito más en la discusión. Y luego para mensajes para llevar a casa, pues evidentemente no es fácil, o sea, no es una situación fácil, pero bueno, en medicina generalmente casi nunca nada es fácil, ¿no? Y que tenemos que hacer una valoración integral. Que no hay contradicciones absolutas, o sea, que a mí que me digan que este paciente es mayor y por eso no anticoagulo, no, será porque es más cómodo para ti no hacerlo, pero no hay contraindicación absoluta. Que los ancianos con FA se benefician más de la anticoagulación que los jóvenes, o sea que tienen un papel muy importante, que el sangrado no es un criterio para quitarlo y tenemos estrategias para disminuir el riesgo hemorrágico como la dosificación correcta o elegir el fármaco ideal
y que evidentemente los anticoagulantes orales directos son superiores a los antivitamina K en los ancianos y son la primera opción, ¿vale? Y ahora lo dejamos ya para la discusión, sí. Paso a José Carlos, pero por favor, tratamos pacientes y la edad es un número nada más, un número. Muy bien, Amparo. Fantástico. Me entran ganas de llegar, que lleguen pacientes mayores mañana a urgencia con fibrilación auricular. A ver qué hacemos y qué hacemos también con nuestros compañeros. Bueno, pasamos seguidamente. Bueno, estás ceñido perfectamente al tiempo, estoy encantado contigo. Sabes que como moderador lo tengo muy en cuenta. Pasamos entonces ahora a José Carlos García Ortiz, ¿vale? Para hablarnos de fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Pues cuando quieras, José Carlos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, con el nivel que me has dejado, Amparo, a ver si yo consigo llegar por lo menos, aunque sea, a acercarme. Seguro que sí. Seguro. En primer lugar, gracias por contar conmigo, gracias Paco, ¿vale? Estoy, pues, la verdad que muy orgulloso de participar en esta jornada, que me parece muy importante después de tanto tiempo, ¿no? Y nada, yo voy a hablaros de la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica, ¿vale? Voy a hablar un poco de la relación entre las dos entidades y de las características más importantes de las guías. Bueno, como ya acaba de explicar la doctora Fernández Simón, pues la FA es muy prevalente, lo va a ser cada vez más conforme pasen los años y conforme los pacientes vayan aumentando su edad. Pero la enfermedad renal crónica pues también supone... Perdonad, es que no sé por qué se me está moviendo esto sin yo quererlo. Vale. Perdón, un segundito. Ahora. Vale, fijaros que en este estudio en el que se valoraba pues, la carga de enfermedad renal crónica, ¿vale? Pues objetivaban que en el mundo entero, entre el 90, o sea, evaluaban la población, y disculpad que no sé por qué se me mueven las diapositivas. Ahí. A ver. Es que no toco nada, no sé por qué se mueve solo. A ver, no voy a tocar nada, venga. No, es que se mueven solas. ¿Por qué no? Sal de nuevo de la presentación y reiníciala, José Carlos. Vale. A ver. Creo que me dijo alguien que nunca había fallado esto, ¿no? Es que tienes que venir de Jerez para que falle la cosa. Venga, vamos a ver. ¿Compartes de nuevo? Vamos a ver otra vez. Bueno. ¿La tienes puesta en presentación? Sí. La tengo puesta en presentación. Vamos a empezar otra vez. Pues eso, es muy prevalente. En este estudio, como decíamos, pues se constata pues, hasta un 9,1% de prevalencia de enfermedad renal en la población general. En el 2017, fijaros, que hasta 700, nada, se mueve. Bueno, no sé por el puntero, voy a dejar de usarlo, ¿vale? A ver si fuera por el puntero. Puede ser puntero. Bueno, la tasa global aumenta de forma muy importante desde el año 90 hasta el 2017, hasta en el 41,5%, como veis ahí abajo. Y estos datos pues, se corroboran en estudios también españoles. Este último de 2018, publicado en la revista de Nefrología, que evalúa pues, la prevalencia de enfermedad renal crónica en España junto a la acumulación de factores de riesgo cardiovascular, concluye que tenemos hasta un 15% de prevalencia de enfermedad renal, lo cual es un valor muy alto, quizá un poquito más alto que estudios previos españoles, pero similar a otros registros como los americanos. ¿Vale? Esta prevalencia aumenta conforme aumenta la edad, coincidiendo pues, con parte de la exposición que ha comentado antes Amparo, y además aumenta también con el aumento del número de factores de riesgo, como podemos ver en esta tabla. ¿Vale? Conforme aumentan los factores de riesgo, aumenta también la prevalencia de la enfermedad renal crónica. ¿Vale? Los factores de riesgo, pues hay muchos, pero los más importantes sería la hipertensión arterial, que aumenta el riesgo hasta un 14% de padecer enfermedad renal, pero la sigue muy de cerca la diabetes mellitus, ¿vale? Casi
igualándola. De modo que en pacientes con enfermedad renal, pues encontramos, según este estudio CIRIC, una prevalencia de fibrilación auricular muy alta, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas dos entidades no son independientes, sino que una lleva a la otra, ¿vale? Y viceversa. En este estudio ARIC, ¿vale? En el que se estudian la enfermedad renal crónica asociada con la incidencia de fibrilación auricular, pues concluyen que el empeoramiento de la función renal y la albuminuria aumenta el riesgo de forma independiente de fibrilación auricular, ¿vale? Como podemos ver en estas gráficas, pues vemos que conforme disminuye, me gustaría señalarlo y lo haría más claro, pero bueno, conforme disminuye la función renal, aumenta la incidencia acumulada de fibrilación auricular, ¿vale? Y en este otro estudio, en el estudio de la población de Niigata, ¿vale? Pues nos da un dato muy interesante, que es que no solo la enfermedad renal crónica favorece la fibrilación auricular, sino que también encuentra datos de que la fibrilación auricular pues también favorece la presencia de enfermedad renal crónica, ¿vale? En estas dos gráficas, bueno, la de la izquierda, la que no me interesa, pues vemos que la incidencia de fibrilación auricular es mucho mayor en pacientes con enfermedad renal crónica y sobre todo más aún conforme peor filtrado tienen, ¿vale? Y en esta otra pues vemos como la incidencia de aparición de disfunción renal aumenta en pacientes con fibrilación auricular respecto a los que no la tienen, ¿vale? Como ya sabemos, esto no voy a decir nada nuevo, pues la fibrilación auricular es un factor de riesgo independiente de ictus, ¿no? No es algo nada nuevo, al contrario, ya que este estudio del año 91, ¿no? De la cohorte de Framingham, pues se constataba que había hasta 5 veces más riesgo de padecer un ictus que pacientes que no tenían. Pero es que además la enfermedad renal crónica pues, también es per se pues, un factor trombótico y prohemorrágico. En este estudio, el estudio ATRIA, pues estudian el impacto de la proteinuria, ¿vale? Y el filtrado glomerular en el riesgo de tromboembolia en fibrilación auricular. Y, bueno, pues fijaros lo que concluyen y es que la presencia de proteinuria aumenta hasta un 54% el riesgo de tromboembolismo. Ahí es nada, ¿vale? Como podemos ver, por aquí se ve cómo aumenta claramente conforme disminuye el filtrado el riesgo de tromboembolismo, ¿vale? En este otro estudio, que es un registro danés, pues que compara lo mismo, ¿vale? O sea, función renal respecto al riesgo de sangrado y de ictus en pacientes con fibrilación auricular y, pues, nuevamente, tanto en ictus como en sangrado mayor, las tasas de filtrado glomerular peores, pues tienen más datos de ictus y mayor sangrado. Muy llamativo los datos de sangrado en pacientes con enfermedad renal terminal, que, como podéis ver, pues se dispara con las rayas moradas. Además, pues eso, la enfermedad renal crónica, ya como decíamos antes, per se es un factor de riesgo hemorrágico muy importante. Fijaros que hay registros de muchos países, de muchas regiones. Hay uno, por ejemplo, de Okinawa, que aumenta hasta 10 veces el riesgo de ACV hemorrágico, ¿vale? Es verdad que hay enfermedad renal terminal, ¿vale? Y también aumenta el riesgo de sangrado. ¿Cómo llega a hacer todo? Voy a intentar señalar, a ver si me deja ahora. ¿Cómo llega? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza? Pues es un mecanismo bastante complejo, ¿vale? Y empieza pues alterando la función plaquetaria, la formación de las plaquetas, ¿no? Que conllevan pues a una mala relación, ¿no? Entre la pared del vaso y la plaqueta. Si eso al final produce una disminución de la relación plaquetaria y eso pues unido a la anemia y a factores extrínsecos, como son pues el uso de drogas que utilizan estos pacientes, como anticoagulantes, antiagregantes, antiinflamatorios o antibióticos y algún procedimiento que pueda haber intercurrente, pues aumenta muchísimo el riesgo de sangrado. Pero que además la asociación de la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular pues también aumentan el riesgo trombótico de una manera muy importante, ¿vale? Lo aumentan mediante el desarrollo de la triada de Virchow, que viene a ser muy por encima, ¿vale? Pues tiene 3 patas: la alteración de los componentes sanguíneos, ¿vale? Favoreciendo la hipercoagulabilidad, favoreciendo alteraciones endoteliales, la disfunción plaquetaria, como ya habíamos comentado antes, alteraciones en la pared tisular de los vasos, ¿vale? Aumentando la rigidez, aumentando la calcificación, la aterosclerosis, ¿vale? Produciendo finalmente pues, fibrosis, ¿vale? Y por otro lado, en el flujo sanguíneo, mediante pues, la dilatación auricular, aumento de hipertrofia ventricular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte del inflamatorio.
Al final, todo esto lo que lleva es aumento de rigidez, aumento de calcificación de los vasos, aumento de las presiones de la poscardia, aumento de la presión de los lechos vasculares en los órganos diana y produce daño microvascular y favorece tanto el sangrado como la reclusión, las dos cosas. Y bueno, ya que esta relación es tan complicada, pues vamos a meter a un tercer factor, ¿no? Que son los anticoagulantes, ¿no? ¿Cómo se van a llevar estos anticoagulantes con esta pareja, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con la antivitamina K, que no voy a decir tampoco nada nuevo ahora, ya sabemos que, bueno, se ha demostrado ampliamente que, por ejemplo, la warfarina, pues sí que en su momento, esto es un metaanálisis de 2007, ¿vale? Y demostraba que toda la evidencia que había acumulada demostraba que había una disminución muy importante del riesgo de ictus y era muy superior a la aspirina, ¿vale? Como podemos ver aquí, 64% y hasta casi un 40% superior a la aspirina. Los anticoagulantes de acción directa, pues aquí están sus 4 pivotales, ¿vale? Como detalle, dejaron fuera a todos a las pacientes con enfermedad renal terminal, ¿vale? Y bueno, muy por encima, que esto no es lo que nos toca ahora mismo, pero bueno, fueron todos al menos iguales, o algunos incluso superiores a la warfarina, ¿vale? No voy a seguir por aquí porque este no es el tema de hoy, ¿vale? ¿Y qué relación entonces tiene la warfarina concretamente con la fracción auricular y la enfermedad renal crónica? Bueno, pues en este estudio, en el que comparaba pues, el ictus, el sangrado mayor, la mortalidad, ¿vale? Los resultados en pacientes que usaban warfarina, pues sí que ven que en pacientes con enfermedad renal no terminal, pues sí que disminuía la mortalidad y el ictus, ¿vale? De una forma significativa, pero aumentando el sangrado mayor, aunque de forma no significativa, ¿vale? Aunque los pacientes con enfermedad renal terminal sí que no encontraba absolutamente ningún cambio en la incidencia de ictus y de mortalidad. Sin embargo, sí que aumentaba muchísimo el riesgo de sangrado mayor, ¿vale? Este otro estudio, bueno, confirma lo mismo, es un estudio hecho en pacientes con enfermedad renal terminal, ¿vale? Y dice lo mismo, o sea que se confirma la misma idea de que sí que aumenta muchísimo el riesgo hemorrágico, en este caso le sale bastante más, y no cambia, no modifica el riesgo de ictus isquémico. En este otro estudio, que hace, es un estudio que sale de ensayos del RELAE, ¿vale? Lo que hacen es comparar, valoran el deterioro de la función renal conforme hacen el seguimiento de esos pacientes, ¿no? Y comparan la warfarina con el fármaco de ese estudio, que era el dabigatran. Lo que concluyen es que todos los fármacos producen, o sea, los dos fármacos producen deterioro de la función renal, pero que hay una diferencia muy clara y muy importante, sobre todo a partir de más o menos el mes 12, del 12 a 18, ¿vale? En cuanto a la línea de warfarina respecto al deterioro de la función renal que se produce con dabigatran, ¿vale? Esto, en la no ajustada y en la ajustada por factor de riesgo ocurre lo mismo, ¿vale? En esta otra gráfica pues podemos ver que aquí lo que comparan es el control del INR y pues ocurre lo siguiente, que en el INR que se controla mal y siempre tiene valores por encima va a ser el peor, y que tiene valores por debajo va a ser el que menos deterioro de función renal tiene, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues esto se explica porque la vitamina K forma parte de la cascada que al final produce un aumento de la calcificación renal vascular, lo que al final acaba en empeoramiento de la función renal y del deterioro de la producción vascular, ¿no? del endotelio vascular. Y ahí interviene, bueno, pues los antivitamina K hacen que la vitamina K no haga su efecto y producen un empeoramiento de esta calcificación, ¿vale? ¿Qué ocurre con los anticoagulantes orales de acción directa? ¿Vale? Van a afectar mejor a esta relación tan complicada. Bueno, pues lo primero es ver cuánto se filtra cada uno, ¿no? Esto es importante. Esta infografía de la ERA, pues igual que la anterior, porque ahí no ha cambiado nada. La PEXA va a ser un 27%, lo que se elimina por el riñón, y la divarran un 80%, el rivaroxaban un 35% y la rivaroxaban un 50%, ¿vale? Los estudios, los ensayos clínicos sí que incluyeron pacientes con insuficiencia renal leve y moderada, ¿vale? Y en este metaanálisis pues nos los comparan para que nos sea un poquito más sencillo. Fijaros, aquí está el endpoint primario, ¿vale? De ictus o embolia sistémica, ¿vale? Y aquí vemos lo que sería a favor de los anticoagulantes directos, a favor de warfarina, ¿de acuerdo? Y lo separan en tres partes: enfermedad, o sea, sin enfermedad renal, con enfermedad renal leve y enfermedad renal moderada, ¿vale? Fijaros que todos, de forma global, así echando un visto simplemente, pues son favorables a los anticoagulantes de acción directa, ¿vale?
Y en el sangrado mayor, en el de seguridad, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? En todos los casos ocurre que de forma general, ¿vale? Todos tenemos, o sea, que tenemos los datos a favor de que se usen los métodos de relación directa. Aquí sacan también una conclusión que, bueno, la verdad que no aporta demasiado, pero me parece interesante para seguir luego otra cosa que voy a comentar después, y es que también compara las dosis de los fármacos utilizados, tanto las dosis altas, ¿vale? Las bajas con las altas, ¿vale? Y comparan aquí en cuál sale beneficiado. La verdad que sale un poco lo lógico, ¿no? En embolia sistémica sale más a favor de las dosis altas y en el de sangrado mayor, pues nos va a salir más a favor de la dosis baja. Parece un poco lógico, pero luego veremos que tiene su miga, ¿vale? Y otra cosa que concluye en este metaanálisis es que el deterioro de la función renal, ¿vale? Comparado entre la línea verde, que son los anticoagulantes directos, con la warfarina, pues parece bastante homogénea, bastante igual que la que hemos comentado antes del Dabigatran respecto a la warfarina, ¿vale? Fijaros que a partir del mes 12 o un poquito más, exactamente en el mismo momento, ¿vale? Se produce un deterioro muy importante en la parte de warfarina y bastante menor deterioro en la parte de anticoagulación directa, ¿vale? Otro detalle importante es el desarrollo de una insuficiencia renal aguda, ¿vale? En pacientes que no eran previamente, no tenían insuficiencia renal previa, o comparado con pacientes que sí que la tenían, me refiero respecto a la warfarina. Los datos de este estudio lo que nos dicen es que en los dos casos, los anticoagulación directa, los que se comparan aquí, son los que se llaman de Villarreal y Valsalón, pues disminuyen el riesgo de la aparición de insuficiencia renal aguda, ¿vale? De forma significativa, tanto en pacientes que no tenían una previa, como en pacientes que sí que la tenían. En estos segundos, de manera pues, bastante más significativa, como podemos ver en estas dos gráficas. ¿Vale? Aquí arriba los que no tenían insuficiencia renal previa, y aquí abajo los que sí que tenían historia de insuficiencia renal previa, ¿vale? Con esta línea negra que es la de la warfarina. Aquí, pues, nuevamente, volvemos a comparar los resultados en pacientes con fracción auricular y uso de anticoagulación oral, viendo que, bueno, en cuanto al deterioro me refiero de la función renal, observamos aquí hablamos de un 30% de deterioro, del doble de la creatina sérica, o sea, doblarla me refiero, insuficiencia renal aguda, bueno, y de forma más o menos general, la warfarina es peor que el resto de los anticoagulantes directos, ¿vale? Y bueno, ya nos queda poquito. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica sobre esto? Pues yo voy a hablar solo, ya sabéis que hay muchas, ¿no? De hecho, bueno, en el 2019 salió la de la AJA, ahora también salió la NICE hace poco, pero bueno, las más representativas para nosotros yo creo que son estas dos, ¿vale? 2020-2021, que son las que me voy a basar fundamentalmente, ¿vale? La primera cosa que dice la guía, sí puede parecer una cosa un poco absurda, pero que se debe usar el coco fecal para medir la función renal. Y esto es así porque fue el que se ha usado, en todos los ensayos clínicos y además el que se usa en toda la guía, ¿vale? Y aparte porque hay algunos estudios, como por ejemplo este, en el que comparan diferentes maneras de medir la función renal, viendo que en los otros dos métodos, ¿vale? El MDRD y el CKD-EPI, pues en pacientes añosos y en pacientes con bajo peso sobreestiman la función renal, con las posibles implicaciones que puede tener eso en cuanto a la dosificación de estos pacientes, ¿vale? Segunda cosa importante en la que se centran es que hay que dar la dosis adecuada, ¿vale? Y aquí esto es fundamental. Aquí pasa lo mismo que pasa con el paciente frágil, el paciente anciano de la doctora Fran de Simón, y es que por miedo o por querer solo proteger a los pacientes, pues se da una dosis inadecuada. ¿En qué medida? Pues hay un número muy importante de pacientes que se maltratan, ¿no? Fijaros en esta diapositiva, ¿vale? Que fijaros, un 20% de los pacientes, bueno, esta es la parte, la dosis baja, también está la dosis alta, ¿no? Sobre todo la dosis baja, ¿no? En la que se da por un poquito, venga, pues le pongo esta pastillita que le doy la dosis baja que no le va a hacer nada, que no le va a hacer daño, ¿no? Pero ni daño ni beneficio posiblemente, ¿no? Y sí que son un porcentaje muy importante de los pacientes los que reciben una dosis que no es la adecuada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esos pacientes, como podéis ver en esta gráfica, no se benefician en todos los endpoints, tienen peores resultados con la dosis no ajustada, ¿vale? Con la dosis azul. Eso pues tenemos que evitarlo, ¿vale? Es una cosa muy importante y se está viendo que hay demasiados pacientes
De hecho, en la mayoría de la guía, la mayoría de los artículos que he leído que hablan sobre eso, es como que en un primer momento les sorprende, ¿no? Como que no se esperaba una cosa así y está pasando, ¿no? Pues sí, es así, ¿no? Y es verdad que pensamos que haciendo eso vamos a protegerlo y probablemente lo estamos haciendo justo lo contrario, ¿vale? Las guías en sí, las guías no se mojan mucho en cuanto a qué fármaco elegir en ciertas circunstancias, pero sí ponen claramente dónde están las líneas rojas, ¿no? Donde no podemos equivocarnos, ¿no? Simplemente con la posología, ¿vale? En el cuadro de aquí abajo, en el cuadro amarillo, pues vemos, esta es la guía del 2021, la de la ERA, ¿vale? Y son bastante claros, ¿no? Según las fichas técnicas, en pacientes con filtrado por debajo de 15, pues estarían contraindicados porque no hay estudios, ¿vale? O no hay suficientes estudios. Y en estos casos podría que hacer una evaluación muy pormenorizada y además incluir incluso al paciente, si es posible, en la decisión. Pacientes que tengan de 15 a 30, ¿vale? Mililitros minuto, pues nos habla de la dosis baja de los anti-10A y nos dice que está contraindicado el dabigatran, ¿vale? Pero ahora veremos que aquí lo dice, pero con mucha precaución, ¿vale? Y en el resto, pues seguiremos con dosis bajas de edoxaban y rivaroxaban, ¿vale? De 30 a 50, ¿vale? Y en el caso de la dabigatran y de apixaban, pues en el dabigatran habrá que evaluar un poco el riesgo-beneficio para decidir. En el caso de la apixaban habrá que tener en cuenta el peso y la edad del paciente también para decidir cuál poner. Y de 50 a 90, pues la dosis máxima de todos, teniendo en cuenta que la apixaban, pues lo mismo peso y edad del paciente. Esta pone exactamente lo mismo, es del 2020, la guía de la ESPE 2020, y lo único que añade un detalle que no añade del 2021, que es la precaución en el uso de edoxaban en pacientes hiperfiltradores, ¿vale? Situación, la verdad que poco frecuente posiblemente, ¿no? Porque pacientes son pacientes muy sanos, ¿no? Que tienen un filtrado de más de 95, pero no puede dar, y aquí sí que hay una alerta por la disminución de la eficacia de este fármaco que se ha visto en este caso, ¿vale? Añado esta diapositiva es de un artículo de la revista JACC, ¿vale? De 2019, y me parece que viene como muy visual, ¿no? Nos dice exactamente lo mismo, pero fijaros que se puede resumir muy fácilmente y yo lo partiría por aquí, ¿vale? Simplemente la parte de este lado es hacer lo que dicen las guías clínicas, ¿vale? Y la parte de aquí, en resumen, lo que viene a decir es que mucho cuidado, ¿vale? Fijaros, desde 44 hacia abajo, mucho cuidado, evaluar incluso, hacer otro tipo de medidas, ¿vale? Como cierre de la orejuela, ¿vale? Y lo que sí que te dice es que en el caso de que sí que decidas que hay que anticoagular, porque lo has evaluado muy detenidamente y hay que hacerlo, pues sí que te recomiendan, ¿vale? Frente a warfarina, que la evidencia que hay les parece, ¿no? Parece que sí que sustenta que la automedicación directa sea en la primera elección frente a la warfarina, ¿vale? Además, esta revista es americana, ¿no? Y es que la FDA, como podemos ver en esta, no sé cómo borrar esto, en esta tabla sí que tiene recogido la dosis en pacientes con insuficiencia renal grave, ¿vale? Fijaros que ahora de la guerra 75 aquí ni siquiera se utiliza, de la apixaban de 5 a 2,5, el rivaroxaban, se habla de todo, ¿vale? Cuando la EMA, como podéis ver, en la mayoría de los casos, ¿vale? Pues lo contraindica. Si bien la FDA habla de esto, pero al mismo tiempo dice que no lo recomienda, ¿vale? Imagino que solo da la pauta para, en caso de que haya que decidirse porque no haya relación, pues poder guiarse por allí, pero realmente dice que no recomienda porque se basa en estudios farmacodinámicos, estudios de muy poca validez, de muy pocos pacientes y que no me parece razonable que se use de forma genérica, ¿no? En tercer lugar, un detalle importante a tener también en cuenta es el seguimiento, ¿vale? Bueno, pues todas las que hablan de seguimiento, pero la que realmente, en mi opinión, pues lo deja un poquito más claro es la guía de la ERA, ¿vale? La última, que en este caso el control clínico, sobre todo analítico, ¿no? Que tenemos que hacer, pues bueno, sería anual en todos los pacientes, salvo los pacientes mayores de 65 años frágiles, que hablaríamos de un control cada 4 meses, y en el caso de insuficiencia renal, pues sería un control variable según su función renal, ¿no? En pacientes con menos de 60 mililitros minuto. Y haríamos la fórmula, pues, aclaramiento partido por 10, ¿vale? Si el paciente tiene un aclaramiento de 30, pues sería cada 3 meses, ¿vale? Bueno, le pilla el gustillo esto de Bartran. Y luego, por supuesto, lo de habrá que hacer controles en el momento que haga falta, según si surge cualquier
situación intercorriente, ¿vale? Una infección, uso de algún fármaco nuevo, disestación o el problema que pueda surgir, ¿vale? En esta guía hace muchísimo hincapié en el uso de la tarjeta, ¿no? del paciente anticoagulado con información básica útil, ¿no? que pueda aportar a cada visita, tanto para él como para los profesionales que lo atienden, ¿vale? Y, en fin, pues mis conclusiones finales son que es son entidades muy frecuentes, ¿no? Muy prevalentes, que las dos tienen una relación pues muy estrecha y se alimentan la una a la otra, que las dos suponen un factor de riesgo independiente de ictus y tanto de hemorrágico como de trombosis también, vamos, tanto la FEA como la renal, que todos los fármacos anticoagulantes empeoran la función renal, porque parece que es peor en el caso de la warfarina y tienen un perfil pues, bastante más favorable en el caso de la coagulación directa, que tenemos que usar pues, la Gout para calcular la función renal, que hay que hacer un seguimiento muy estrecho y muy bien detallado, que tenemos que tener muchísimo cuidado con la elección del fármaco y, sobre todo, más bien diría, quizás lo que me parece más importante de todo es que elijamos la dosis adecuada. Pues listo. Muy bien, José Carlos, lo has clavado. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que con muy profuso de datos, pero yo creo bastante claro, ¿no? Nos queda la relación entre fibrilación auricular e insuficiencia renal y cómo tenemos que manejar los anticoagulantes. Vamos muy bien de tiempo. Amparo, yo creo que podemos presentar el caso clínico que tiene, que es muy ilustrativo, y luego dar pie al debate, ¿de acuerdo? Sí, vale, perfecto. Voy a intentar compartir pantalla otra vez. Quita la tuya, José Carlos. Espera, que no sé cómo se hace. Es que sigue todavía la pantalla de... Sí. Ahora. Ya. Bueno, voy a intentar ahora esto. Bien. Bueno, aquí estábamos, fijaros dónde nos hemos quedado, y es, tratamos pacientes y la edad es un número, ¿no? Y entonces, preparando esta que llevamos preparándola desde el 2020, en enero-febrero, ¿no? Y que hemos ido aumentando las distintas guías que van haciendo, que realmente no han pasado excesivo número, y ahora, o sea, que no ha habido excesivos cambios y menos en el anciano. Pero bueno, ahí estábamos y con una pandemia por medio, pues aquí estamos, ¿no? Y fijaros una cosa, este caso clínico, yo lo voy a contar un poco porque es un caso vivido real de hace nada. Es una paciente de 92 años que además prácticamente cumplió 93 en nada de tiempo. Y es una paciente que pasan como clasificada como nivel 4 porque tiene imposibilidad de mover el brazo izquierdo y dolor en el hombro. Así es como pasa la enferma. Dentro de los antecedentes personales, era hipertensa, no tenía ingresos hospitalarios, sin seguimiento en consultas especializadas, independiente para las actividades básicas de la vida, comer, arreglarse, excepto el aseo, ¿no? Para el baño, y funciones superiores conservadas. Y lleva una vida feliz, además, ¿eh? Una familia que se ve claramente que la atiende. Toma IECA y aspirina, evidentemente. Y lo que dicen es que desde hace 2 días presenta un dolor intensísimo en el brazo izquierdo y no otra sintomatología añadida. Y como esta es una mujer de la vieja escuela, pues ha estado 2 días con un dolor intensísimo sin acudir a un servicio médico, ¿no? Iniciamos la exploración para ver qué es lo que está pasando, porque la enferma viene con toda su ropa. Desvestimos a la paciente, y lo he puesto con mayúscula porque es una cosa que yo quiero dar valor a los médicos de urgencia, ¿no? Al médico de urgencia que llega a nuestra consulta, que tocamos y que exploramos a los pacientes, ¿no? Y entonces se observa que hay unos cambios de coloración en el miembro superior derecho, que no tiene pulso distal y que tiene frialdad de una mano con respecto de la otra. No hay problemas de movilidad ni de signos inflamatorios en las articulaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente no es un dolor articular ni un problema de mecánico en el hombro ni nada por el estilo, pero lo que se sospecha es una isquemia arterial aguda, bueno, aguda ya no subaguda porque ha consultado después de casi 48 horas.
Y entonces en la anamnesis dirigida, mientras se solicitaban las pruebas complementarias, una analítica, una radiografía y un electro, se le pregunta a la familia si le habían dicho alguna vez que hubiera tenido una arritmia, porque no lo habían manifestado. Y dice que, bueno, sí, que el familiar, que su médico de cabecera dice que había detectado una arritmia, pero que le había dicho que era típico de la edad, que era lo normal, y bueno, pues nos lo recordó al preguntarle y no le dio importancia y tampoco le habían puesto ningún tipo de tratamiento. Se hace el electro y en el electro hay una FA con respuesta ventricular normal sin hallazgos patológicos en el mismo. Y entonces se contacta con cirugía vascular, ¿no? Que en principio le decimos que tengo una isquemia arterial aguda y digo, no voy a decir nombre porque como digamos nombre, año veremos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues y ya se dice que, bueno, que es una paciente que tiene muy buena calidad de vida, que tiene una escasa dependencia, que tiene una escasa comorbilidad y es verdad que tiene algo de fragilidad, pero una fragilidad leve porque es una mujer independiente, es verdad que es una mujer que con poco peso, como mucha gente con esa edad, ¿no? Y evidentemente vulnerable al estrés, ¿no? Y se convence a cirujano cardiovascular que se traslada para una intervención quirúrgica urgente a la sala de observación quirúrgica y se operó esa misma mañana. Y pongo esto porque lo curioso es que la paciente sale de la consulta dando gracias por el trato recibido, ¿no? Y diciendo, doctora, yo no me quiero morir. Entonces yo, claro, me resultó súper llamativo porque esto no estaba nada preparado, o sea, esto es la vida real misma. Y entonces decimos, ¿podríamos haber evitado este problema? ¿De verdad la relación coste-beneficio está a favor de la actitud que se tomó? ¿Qué razón teníamos para no iniciar anticoagulación en esta paciente? Y yo pregunto, según lo que yo he dicho, si alguien se atreve a decir cuál sería el fármaco elegido y la dosis. Y este ya es el otro caso clínico. Muy bien, Amparo. Yo cuando lo vi me encantó el caso, porque además es como muy entrañable, ¿no? Sí, sí, además la abuelita era deliciosa, de verdad. Alguien que evidentemente tiene relación con el medio y que, bueno, pues que evidentemente es una persona con una vitalidad y a la cual yo creo que se le debe hacer absolutamente todo a pesar de sus 93 años. Pues sí, pues sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí pasa un poco como con la insuficiencia renal, lo que comentábamos, ¿no? Que por intentar proteger al paciente, no sé, médico probablemente, ¿no? Diría, pues es muy mayor, igual le voy a hacer un daño si se lo pongo, y al final se consigue el efecto contrario, ¿no? Que es el problema, ¿no? Muy bien, si os parece, abrimos turno de debate, preguntas. Yo creo que el que quiera hablar, que abra micrófono y lo diga en viva voz, o que utilice el chat para hacer alguna pregunta dirigida o a toda la sala. Yo de todas formas comentaros un poco que no es una crítica a atención primaria, que yo creo que eso lo hacemos, se hace todo y se ve en todos los estamentos, desde el ingreso en una unidad de estancias cortas de un paciente anciano, en una consulta especializada, o sea que esa idea que tenemos de que el paciente que es nonagenario, que es muy mayor y que no vemos nada más que un número, yo creo que eso es un problema que tenemos todos, ¿no? Y yo creo que es un problema muy importante porque cuando vemos, claro, hay muchas veces que no se ven, pero cuando vemos las complicaciones que se podían haber evitado sin prácticamente un coste mínimo, ¿no? Pues yo creo que merece la pena hacer una llamada de atención. No sé cómo lo veis vosotros. Efectivamente es así, porque además tenemos demostrado que no solamente que no es ni primaria, ni urgencia, ni medicina interna, ni siquiera cardiología, se da en todos los estamentos. El hecho de la falta de consideración o de anteponer el riesgo hemorrágico u otras consideraciones a la anticoagulación, ¿no? Y este caso, la verdad que ilustra mucho lo que dejamos de hacer y las complicaciones del no hacer que tenemos muchas veces como filosofía, ¿no? En pacientes mayores. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en la sala? Amparo del Caso ha hecho una pregunta muy concreta de este caso y yo creo que se puede opinar, ¿no? Hemos apabullado a los participantes, ¿eh?
Ángel, dar permiso para hablar. Perdón, no he oído. Hola, Ángel Álvarez. Ángel. ¿me oís? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como no se anima nadie, pues diré algo. Bueno, me han encantado las dos charlas y bueno, ¿qué os voy a contar? Estoy encantado de que volvamos a tener algo de actividad en el grupo. El caso me ha parecido excelente y esa mujer debería comprar cupones todos los días, porque vamos, tener una isquemia aguda en un brazo y que no haya tenido un pedazo de ictus y haya acabado con su felicidad, pues con su vida probablemente, pues es tremendo. Oye, ¿me oís o no? Sí, sí, perfectamente, Ángel. Vale. Respecto a anticoagularla luego, pues bueno, antes, perdón, porque supongo que luego si se anticoagulara ya con lo que le ha pasado. Pero Sí. antes, por supuesto, pues lo que has estado durante toda la charla comentando, ¿no, Amparo? Me parece que es un caso muy, muy simbólico de este tipo de pacientes que se beneficiaría de ello, ¿no? Y respecto al fármaco en concreto, bueno, ahí es lo que decíamos, ¿no? Lo de poner a este tipo de pacientes, seguramente el que lo anticoagula, si tiene ya más de 90 años, empieza a decir, bueno, sí, pero tiene un riesgo trombótico alto, pero también hemorrágico. Entonces, vamos a tirar por la calle de en medio y sin ver bien las recomendaciones en ficha técnica de cada uno de los fármacos, vamos a ponerle la dosis baja del que sea, un poco a preferencia, ¿no? Y yo creo que esta señora, con la comorbilidad que tú decías, y supongo que la analítica, no recuerdo si tenía alterada. No lo he dicho, pero la función renal estaba conservada, no tenía ningún problema. Era una de estas pacientes que no ha consultado y la comorbilidad mínima. Pero delgadita, ¿no? Claro, sí. Claro, habría que ajustar un poco si pesaba más o menos de 60 kilos para ver eso exactamente, ¿no? Bueno, pero te digo que hay posibilidades y que yo creo que habría que utilizar las dosis exactas a alguno de los cuatro, porque hay que volver a recordar que tener anticoagulado a alguien a dosis que no son efectivas para recortar su riesgo trombótico es ganas de aumentar el riesgo hemorrágico. Y yo creo que esta señora, pues, bueno, dependiendo del peso que tuviera, pues se podría utilizar pues, bueno, cualquiera de los 4 fármacos a las dosis que correspondan, ¿no? por ficha técnica. Y bueno, nada, yo creo que es un caso típico de que nos demuestra que hay que anticoagular a los ancianos. Hombre, en este caso concreto, mayor de 80, peso delgadito, seguro menos de 60 kilos, por lo que está comentando Amparo, probablemente el que esté indicado y con una función renal normal sea apisaban a dosis de 2,5 cada 12 horas, como comenta María José Marchena, ¿no? en el chat. Sí, también podría ser rivaroxaban, dado que la edad ahí influye poco, y podría ser edoxaban también a dosis baja, pero bueno, apixaban la verdad que tiene menos riesgo de sangrado en general y podría ser una muy buena elección, efectivamente. Sí, yo creo que de los pocos que se mojan, que es la revisión que ha hecho lo de la revista española de geriatría, que la verdad es que es muy interesante porque dice cosas que no están dichas habitualmente, ¿no? Pues da la opción en los nonagenarios, por el hecho de ser nonagenarios, a dar apisaban y a la dosis media y edosaban a la dosis media. Yo he puesto este caso y he puesto esa diapositiva un poco para que surgiera el problema, porque imaginaros que esta paciente no es delgadita y bajita y pequeñita, ¿no? Y imaginaros que pesa 70 kilos, ¿no? Con una compresión normal. Y entonces yo creo que aunque sea una nonagenaria, o sea, yo estoy aquí apuntando el problema, yo creo que aunque sea una nonagenaria, esta paciente es hipertensa y nada más, bien controlada, y ahí yo podría, incluso me plantearía darle la dosis de apisaban de 5 miligramos o la dosis de... Porque es la única historia, porque la edad es lo único que hay, pero esa mujer yo creo que era una mujer frágil, leve,
frágil leve por la edad un poco, porque evidentemente el ingreso pues es más vulnerable a que tenga complicaciones o cualquier otra cosa. Pero yo creo que ahí es donde todavía no hemos cerrado bien, porque hay nonagenarios que están fantásticos, mejores que los pacientes que tienen 70 años, que además tienen comorbilidades y están polimedicados, ¿no? Y ahora tenemos nonagenarios que no están ni polimedicados, ni tienen comorbilidades prácticamente, ni están polimedicados, ¿no? Y entonces yo creo que ahí quizá por el peso sería lo más fácil, pero si no, es la única duda que me cabe a mí, que yo creo que la vamos a seguir teniendo, porque es difícil hacer estudios solamente con nonagenarios de una dosis y de otra, ¿no? O sea que es un poco complicado. Pero yo creo que sí que está claro que hay nonagenarios que tienen, vamos, que están mejor preparados para cualquier vulnerabilidad, para cualquier estrés que algunos de 70 años, ¿vale? Muy bien. Sí, Hay comentarios en el chat, efectivamente, con algunos en cuanto a Pisaban 5 miligramos en función de si la función renal es conservada y según el peso, como dice Blanca. Pablo también comenta que, dada la buena calidad de vida del paciente y su estado previo, sería correcto iniciar anticoagulación con un anticoagulante de acción directa ajustado a edad y peso. Y Carlos Galán, que comenta que este paciente hay que evaluarla en su conjunto, efectivamente, como todo. Inicialmente parece claro que por Chabais-Hablé habría que anticoagular. Y en función de la evidencia actual, habría que inclinarse por anticoagulante de acción directa. Yo creo, Carlos, vamos, no es que crea, sino es lo que estamos haciendo ya en la práctica diaria. Afortunadamente, el visado se abrió un poco la mano y hemos conseguido que los pacientes recién diagnosticados de fibrilación auricular se inicie la anticoagulación con anticoagulante de acción directa, ¿vale? Ya no están de segunda línea, sino que en primer diagnóstico de fibrilación auricular con criterios de anticoagulación estamos optando ya por anticoagulantes con anticoagulantes de acción directa, ¿vale? No sé, ¿hay algunos comentarios más? Rocío Moñano también, que habla de los 5 miligramos cada 12 horas. Yo creo que es en función también de la del grado de insuficiencia renal y el peso, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna cosa más que queráis aportar? Hablaba Coral, hacía una pregunta a José Carlos en preguntas y respuestas, no sé si la has leído, que ponía ¿cuál es el papel de los anticoagulantes de acción directa en los pacientes en diálisis? ¿Creéis que tiene futuro en este tipo de pacientes? Sí, le he respondido, de hecho. Le ha respondido ahí, sí. El problema en esos pacientes es que no hay suficiente estudio realmente. Los datos que hay, que son datos, no son de estudios diseñados precisamente concretamente para eso, pues parece que sí que se apunta a que probablemente sea una buena opción. De hecho, en la revista ya, como comentaba, sí que lo recomiendan, ¿no? Y la FDA sí que lo recomienda. Pero no hay estudios, ¿no? Entonces, se empezó uno con Apixaban, el RENAM-AZ, que lo tuvieron que parar por falta de fondos, por la dificultad que les costaba reclutar pacientes, ¿vale? O sea, que no se acabó, aunque los datos preliminares que se presentaron en el año 2019, creo que en el Congreso, pues parecía que podían ser prometedores, pero el caso es que no se acabó, ¿no? Hay alguno más en marcha, el Axavia, uno alemán, y hay otro más, y posiblemente en el futuro pues esto cambie, pero es verdad que son pacientes, claro, estamos buscando ya conseguir un efecto terapéutico en un momento, ¿no?, en que hay muy estrecho, ¿no?, el margen de beneficio. Entonces, es difícil también hacer estudios en esos pacientes, ¿no? Yo creo que sí que hay cabida, sí que quizás en el futuro pues estará bastante más claro, pero en este momento es que no lo está. De hecho, en ninguna de las guías se moja en ese sentido. Marisa Porcel, que desde aquí le mando también un saludo, se sorprende, dice que no entiende cómo a esa señora con el antecedente de fibrilación auricular no se le prescribió un anticoagulante al diagnóstico con la excelente calidad de vida que tiene. Pues vamos, es lo que lo vemos con cierta frecuencia, esta dejadez en la anticoagulación, ¿no? Y yo creo que pesa más muchas veces en muchos de nosotros, en general, el hecho de la edad y el riesgo potencialmente hemorrágico de la anticoagulación más que realmente el beneficio que le puedes aportar, ¿no? Y es algo que a través de las charlas como la que hemos tenido con
Amparo y con José Carlos, yo creo que hay que cambiar ese chip, ¿no? Que para que este tipo de casos no lo volvamos a tener, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, con la sorpresa, ¿no? Sí, bueno, pues escúchame, mira, revisando esta historia, además, yo no pensé que iban a ser datos tan llamativos, porque además es que coinciden en todos los españoles y todos los extranjeros, que son más del 30% de pacientes no anticoagulados por el hecho de la edad, ¿no? Entonces tú dices, esto realmente no es un problema menor, porque si además el volumen de pacientes que vamos empezando a tener son cada vez mayores, pues cada vez lo que hagamos va a ser menor, o sea que ese 30% cada vez es un número absoluto mucho mayor. O sea, que cada vez va a haber más gente que nosotros no anticoagulemos que tenga indicación. Entonces, yo creo que eso a mí me recordaba cuando empezamos a anticoagular con los AVK, ¿no? Cuando no se anticoagulaba yo empecé, yo ya está, blanco es por algo, ¿no? Yo empecé a introducir el Sintrom en los servicios de urgencia y entonces, claro, veíamos 1 o 2 pacientes con AVC prácticamente en una guardia, pues cada uno de los miembros. O sea, había un porcentaje, una prevalencia brutal de AVC. Cuando empezamos a dar Sintrom, bueno, pues resulta que es verdad que todavía no notábamos que había menos, ¿no? Pero que cuando llegaba un sangrado se montaba ya ha llegado un sangrado con Sintrom. Yo decía, por Dios que no sea el mío, ¿no? Y entonces la historia era que hay siempre más miedo al sangrado porque es lo que ves y no hay un feedback tan positivo con lo que dejas de ver porque evidentemente no acude, ¿no? Entonces, claro, lo otro son datos que aparecen en los ensayos clínicos y el riesgo de sangrados es algo que tú ves. Y entonces esa idea yo creo que hay que cambiarla. Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es realmente lo que le ocurre a la población general. Entonces, yo creo que esto va a adquirir una potencialidad tal que es muy importante. Y otra cosa que me resulta curioso, que no hayáis hecho ninguna pregunta, y es con los demenciados. Porque yo con los demenciados tenía unas dudas brutales de realmente si a un paciente demenciado tú dices, tú lo puedes hacer. Y es verdad que un paciente demenciado que tenga movilidad y que tenga posibilidad de hacer algunas actividades con ayuda no es lo mismo que un paciente demenciado encamado y con una incapacidad total, ¿no? Y entonces eso probablemente es lo que hay que meternos, ¿no? Y el hecho de que nosotros anticoagulemos a los ancianos, que implica menos demencia, a mí me parece brutal, o sea, porque yo creo que aumentar la vida si no tenemos una buena calidad de vida no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que eso es una idea también muy importante a la hora de que cuando nosotros estamos delante de un paciente pensemos si le estamos dando un beneficio, ¿no? Pues sí. Pues dependerá mucho también, ¿no? Del grado de demencia y de la situación. Claro, pero eso es igual que un paciente demenciado que está metido en su casa. Por eso te digo que las tablas no llegan a un momento. Ahí había unos esquemas en la revista de geriatría que eran farragosísimos. Eso no tiene ningún sentido en la sala de urgencia. Pero evidentemente un paciente demenciado con una demencia leve, muchas veces en estudio, que además se mueve, que va por la casa, que sale acompañado, eso no es lo mismo que un paciente que está encamado, que no tiene relación con el medio y que ese paciente no solamente no se lo debemos poner, sino que si además lo tiene, se lo debemos quitar. O sea, que buscar una diferencia en un mismo tipo de paciente que intentamos homogeneizar y que no se pueda homogeneizar. Efectivamente, Amparo. Te iba a comentar precisamente porque era un tema que me resulta interesante también. Así como tenemos miedo para iniciar la anticoagulación, también hay un miedo enorme a retirar la anticoagulación. Y hay determinados tipos de pacientes en la que no tiene sentido que sigan anticoagulados. Estás viendo tú que es una iatrogenia tremenda la que se le puede estar produciendo, ¿no? Como el perfil que has planteado. En este sentido, uno de los trabajos fin de grado que estamos haciendo con una estudiante de sexto de medicina precisamente va en esta línea. Estamos analizando pacientes muy mayores anticoagulados, tanto fundamentalmente son con acenocumarol, porque hay pocos con anticoagulación directa, pero estamos viendo qué tipo de perfil podríamos analizar para retirar la anticoagulación, porque el riesgo-beneficio va mucho en contra del riesgo, ¿no? Entonces, es algo que también notamos que es difícil muchas veces decidir
a este paciente definitivamente le quito la anticoagulación, ¿no? Y es cierto, cuando te lo planteas y se lo dicen los familiares, lo entienden y lo puedes retirar. Y donde veas al paciente, independientemente si lo ves en primaria, en urgencia o en la consulta de especializada, ¿no? Yo creo que es algo que también hay que plantearse. Sí, sí, además yo creo, mira, es muy fácil cuando el paciente llega con una hemorragia, ¿no? Pues lleva una hemorragia activa, es fácil quitarlo y entonces, bueno, pues está bien. Pero en el resto empieza a ser complicado. Y como todo lo complicado, muchas veces tendemos al no hacer, ¿no? Y en ese caso yo creo que ahí el principio de la beneficencia es quitarlo, ¿no? Porque lo que le estamos haciendo al paciente es ingresos hospitalarios, traslados a los servicios de urgencia, sangrado. Es igual como, y hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, es que cuando anticoagulamos quitemos la aspirina, porque yo creo que el 99% de nuestros ancianos están con aspirina y hay que, igual que la dosis correcta, es quitar los fármacos que estén contraindicados cuando iniciamos una anticoagulación, que es otro dato que también me gustaría dejar ahí puesto, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguna? Coral habla también. Bueno, Paco Temuris se ha unido también al comentario, felicitando, y planteaba que llama la atención que la guía de fibrilación auricular del 2020 indiquen que hay que tener precaución con los hiperfiltradores para edosaman A60 y en las nuevas guías de la ERA de 2021 se haya quitado esta recomendación. Comenta Ángel que efectivamente yo creo, y lo ha dicho José Carlos, ¿no? en la charla, que son posiblemente muy pocos pacientes como para que se centre la atención del tipo de anticoagulación y del criterio de anticoagulación en este tema, ¿no? En algo tan, yo creo que son pocos los que pueden representar ese grupo de pacientes. Es verdad lo que dice Paco Temurit, que lo han quitado de un año para el siguiente. Y la verdad que no sé explicar exactamente por qué lo han quitado. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con Ángel, que probablemente no. El perfil de paciente con una filtración de 95, pues la verdad que se me ocurren muy pocos casos, ¿no? No debe ser algo muy frecuente. Es muy interesante, Coral. Dice, yo entiendo los anticoagulantes de acción directa como prevención de la demencia en pacientes, entiendo, con fibrilación auricular, no tanto como anticoagulación en la demencia incipiente, aunque eso genere un beneficio en cuanto a menor progresión de la demencia. No, yo creo que sí, vamos, es así, ¿no? No, vamos a ver, una cosa es que cuando a los pacientes que están, lo que se ha demostrado es que los pacientes que estaban anticoagulados con heparina y tenían los niveles de INR por debajo, vieron que tenían más riesgo de demencia que los que estaban bien anticoagulados. Entonces ahí empezó a generarse la hipótesis de que la FA es un factor de riesgo para la demencia porque hace microinfartos y es verdad que tú haces el TAC a pacientes que no han tenido una VC y que empiezan con demencia y que tienen FA y tienen más microinfartos a nivel cerebral que los otros, ¿no? Luego, es un factor de riesgo y ahora lo que dicen es que probablemente si nosotros anticoagulamos a un paciente, evidentemente no anticoagulamos a un paciente con FA, no solamente estemos disminuyendo el riesgo tromboembólico, sino también estemos disminuyendo la posibilidad de demencia. De progresión de la demencia. No que en el momento en el que tenga la demencia ya probablemente tú no puedas evitar el riesgo, o sea, tú no puedas evitar la progresión. Lo que sí es que evitas dependencias mucho mayores si tú a un paciente que con una demencia leve introduces la anticoagulación, evitas el hecho de que la progresión o la incapacidad progrese mucho más rápido. No es la progresión de la demencia en sí, sino el manejo del paciente con demencia, que no es lo mismo que esté incapacitado a que no. Muy bien. Yo creo que vamos a terminar ya, si os parece, porque vamos en hora, son exactamente las 6:30. Termino con 2 diapositivas resumiendo parte de lo que hemos hablado, que ha sido realmente interesante. Estoy ahora intentando compartir aquí. Bueno, a modo de recogida de
parte de lo que se ha hablado porque ha sido muy denso y realmente interesante. Yo creo que lo que me gustaría saltar de la charla de Amparo es la frase que ha puesto, ¿no? La gran paradoja en los mayores de 75 años en los que se da que presentan un mayor riesgo tromboembólico y sin embargo son los que tienen menor grado de anticoagulación, que hablaba, que incluso hasta un 30%, ¿no? Y esto produce un peor pronóstico, más eventos adversos y mayor mortalidad. Recalibrar la balanza, algo fundamental como prevención del ictus para mejorar los resultados en pacientes mayores con fibrilación auricular. En las nuevas guías que recomiendan la anticoagulación con anticoagulantes de acción directa frente a antivitamina K y sobre todo en pacientes mayores, en los que se demuestra que hay un menor número de complicaciones hemorrágicas. Y bueno, la última idea, que para mejorar el perfil riesgo-beneficio de los anticoagulantes en pacientes mayores nos da algunas estrategias en cuanto a realizar seguimiento dinámico de la anticoagulación, evitar, y esto es fundamental, importantísimo, la infradosificación de anticoagulantes de acción directa y asegurar una buena adherencia terapéutica. Respecto a la charla de José Carlos sobre la fibrilación auricular y insuficiencia renal, destacar, que tanto la fibrilación auricular como la enfermedad renal crónica son enfermedades muy prevalentes, que además aumentan progresivamente con la edad, que ambas comparten factores entre ellas mismas y que eso hace que se retroalimenten, ¿no? La fibrilación auricular produce más insuficiencia renal y la enfermedad renal crónica produce también o facilita más el desarrollo de fibrilación auricular, que son procesos independientes que incrementan el riesgo trombótico y que además la enfermedad renal crónica tiene un aumento significativo de riesgo hemorrágico, que los antivitamina K tipo warfarina reducen los eventos trombóticos en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica no terminal, pero producen también un deterioro progresivo de la función renal. Y es por esto que en pacientes con enfermedad renal crónica no terminal deben ser los anticoagulantes de acción directa los que indiquemos frente a la antivitamina K para la prevención del ictus y reducción de complicaciones hemorrágicas en este tipo de pacientes. Y por último, que como comentaba también Amparo, en el paciente mayor, para reducir las complicaciones hemorrágicas de los pacientes anticoagulados con fibrilación auricular y insuficiencia renal crónica, hay que hacer, insistimos de nuevo, en un seguimiento dinámico de la anticoagulación, en evitar insistentemente la infradosificación de los anticoagulantes de acción directa y asegurar un adecuado cumplimiento terapéutico. Así que yo, por mi parte, agradezco enormemente la plataforma, agradecer a SEME Andalucía, al soporte que hemos tenido al servicio de la Secretaría Técnica, a Javier también, Javi, y especialmente a los ponentes y a mi grupo de arritmia y a todos los que habéis participado y habéis estado disfrutando también con nosotros de esta charla. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene también a las 5 de la tarde. Gracias.